por ellos, y allí los vemos, están todos. Está Hugo Biolcati, que estuvo en el foco de todas las conversaciones y de todas las noticias por las reuniones que habría mantenido con el gobierno y que no eran conocidas por el resto de sus compañeros de la mesa de enlace. Ahora entonces van a comenzar a hablar y se van a aclarar, se van a despejar todas esas dudas. Adrián, los escuchamos. Buenas tardes, gracias por venir. Parece que nos vemos muy seguido, así que la verdad con estos tiempos de bastante calor les agradecemos mucho. Como ustedes sabrán, está en muchos medios periodísticos anunciándolo. Hemos recibido en el día de hoy una invitación de la ministra Débora Giorgi a hablar de los problemas que hay en la Argentina, de la crisis internacional, de los problemas que tiene el país, de los problemas de pobreza e indigencia, cosa que nosotros hace bastante tiempo que venimos marcando y marcamos la preocupación de cómo viene aumentando y bueno, nos preocupa muchísimo. Y fue justamente pensando en esta situación de crisis que vive el país de las pobrezas, que en muchas provincias, no solamente en Tartagal y en la capital federal y los alrededores existen, fue que el año pasado, la semana pasada, el último jueves, en este mismo lugar, quizá sorprendimos a algunos postergando lo que era inminente, una medida de acción directa, la cual nuestras entidades de base, nuestras entidades que nos conforman, nuestros organismos, las 4 entidades, nos habían dado mandato. Con relación a esta invitación, quiero decirle que la Comisión de Enlace ha resuelto aceptar la invitación de la señora ministra, teniendo en cuenta que no vamos a aceptar condicionamientos en cuanto a los temas a tratar, que vamos a tratar todos los temas que hacen al desarrollo de la Argentina, incluidos las retenciones, incluidos los problemas de las economías regionales, incluido el tema lechero, incluido el tema carnes, incluido el tema lanas y el tema sequía, por ejemplo, que es otro de los temas que parecen que se han olvidado por unos chaparrones que han caído. Para cumplir y de acuerdo a lo que veníamos hablando en nuestras entidades, continuamos llevando adelante a partir del día de mañana una serie de medidas de protesta que consiste en lo siguiente. En primer lugar, mañana concurriremos los 4 presidentes a la localidad de Leones, Córdoba, en el marco de la Fiesta Nacional del Trigo, a estar con las bases, con los productores agropecuarios. Segundo lugar, a partir de mañana a las 12 horas y hasta el día martes a las 12 horas, cesamos en la comercialización de productos agropecuarios. Esto incluye hacienda gorda, granos. Quedan exceptuados la leche, los productos perecederos como frutas y hortalizas, quedan exceptuados los alimentos para la hacienda o para la ganadería, por ejemplo, para la avicultura o para la porcinicultura, para aliviar la situación de muchas zonas en emergencia que necesariamente precisan alimentos para sus animales, y todos aquellos movimientos ganaderos de invernada o de venta de hacienda de rechazo que tengan que ver con el tema de sequía.
ponemos la mejor buena voluntad para discutir y solucionar los problemas, pero creemos que hemos sido chicaneados, en algún momento dejados de lado y en alguna forma agredidos, y queremos representar fielmente a la opinión de los hombres de campo con esta medida. Queremos consensuar, queremos conseguir medidas, queremos que el diálogo sea amplio y abierto, que las soluciones sean reales, que las propuestas sean serias y que podamos salir de este difícil compromiso que tenemos todos. Pero que vamos a hacer dentro de un marco de dignidad y de respeto para el hombre de campo. Está a consideración de ustedes las preguntas que quieran. No, nosotros vamos a concurrir al paro. Nosotros tenemos una postergación de la medida de protesta y bueno, la vamos a llevar adelante esta medida de protesta, que realmente es una vigilia de los hombres de campo para que de una vez por todas el gobierno tenga un diálogo fructífero. Se sintieron chicaneados. Daniel Greche, de Crónica Televisión, aquí Violcati. Recién decía Jean Vías que se sintieron chicaneados y agredidos. En lo personal, usted, teniendo en cuenta los distintos comentarios que surgieron en las últimas horas, ¿se sintió chicaneado y agredido por el gobierno nacional, quien dio a conocer las reuniones y conversaciones que tuvo en principio con Julio De Vido? Lo que hizo el gobierno, creo, fue demostrar una carencia total de códigos. O sea, cuando a mí se me convocó para conversar sobre la forma de limar asperezas para poder lograr una reunión con la mesa de enlace, que yo sostuve de inmediato y en el primer contacto que cualquier decisión que se tomara sería en conjunto con la mesa de enlace, se me solicitó una confidencialidad absoluta, con un fundamento que me pareció razonable y que muchas veces se usa en situaciones como estas, ese tipo de negociación. El fundamento fue que si estas conversaciones fracasaban, no se convirtiera en una explosión mediática el fracaso de las conversaciones. Así podíamos acercar los términos de fijar un poco el marco, la cancha en el cual se podía llevar adelante una conversación. Yo puse mis opiniones, mis condiciones sobre eso, acepté la confidencialidad. Después, con el correr de los días, hubo realmente poca. Yo salí del país casi todo el mes de enero, o sea que hubo poco contacto, pero las condiciones que se me ofrecían eran mera cosmética, no se admitía el tratamiento de diversos temas, por lo cual di por terminada esas conversaciones, comuniqué a la comisión de enlace el día martes la gestión que se había intentado de mi parte, de parte de mi entidad, y el fracaso de la misma, y comuniqué a la autoridad con la cual hablaba que terminaba allí el trámite. Y sorprendentemente, quizás con la intención de dividir, quizás se violó el código y se expuso los hechos de esa manera, con una intencionalidad bastante manifiesta en este momento. Si la intención fue quebrar la unidad de la mesa de enlace, acá está la respuesta, la estamos dando en este momento. Pero quisiera poder complementar una respuesta. Yo quiero retomar algunas palabras, algunos conceptos que justo 8 días atrás, un jueves de la semana pasada, hiciéramos público cuando decidimos diferir, decidimos postergar. En la argumentación de aquel momento estaba sí, es cierto, la definición de la presidenta de convocar a todos los argentinos y también toda aquella batería de medidas hacia lo social, por los problemas sociales que tiene este país. Y nosotros decíamos, bueno, recogemos el guante, esperamos que se pueda realmente tener
una entrevista al más alto nivel posible, que significa encontrar lugares de soluciones, y enumerábamos las, digamos, cantidades de desencuentros y postergaciones y yo diría hasta de descalificaciones que hemos tenido las entidades del sector. Enumerábamos en cuánto se fue desconociendo a la comisión de enlace, la prioridad que se le dio a otros sectores y nunca al campo. Y decíamos, en noviembre pedimos audiencia, en diciembre presentamos una carta de los argentinos, en enero presentamos un petitorio y nos fueron llevando. Entonces dijimos, bueno, hay un margen estrecho. El margen es estrecho. Uno no quería poner fecha, hora, pero el margen era estrecho. Entonces, cuando se hace una concentración en Leones y se ve que se advierte que está yendo gente de todos lados y que la concentración de Leones va a ser importante, entonces volvemos a ese juego. Ahora sí, te llaman al martes que viene. Y además te condicionan, no está claro para qué, ¿no? Pero además ponen sí condiciones de que bueno, hay que ir al texto que podemos multiplicar, reproducir con mucho gusto, para no entrar en los detalles. Lo cierto es que el mandato de protesta está presente. Nosotros estaríamos terminando el 5.º día de paro agropecuario en este momento, si hubiésemos hecho lo que el jueves teníamos mandato de hacer. Y estaríamos convocando a Leones a una concentración que estaría en el marco de un paro agropecuario que no se hizo hasta acá. Y entonces lo que me parece que es importante resaltar es que, bueno, ahora parece muy curioso que producto de la presión por fin estén convocando a la ministra, que asumió el 26 de noviembre del 2008, que se tomó 3 largos meses para acordarse que hay un sector que es un sector productivo que es el sector agropecuario. 26 de noviembre del 2008. Estamos a 20 de febrero del 2009, 3 meses después. Entonces, ¿hasta cuándo, digamos, hay que tener tolerancia por lo que va a pasar, por lo que pueda decir la opinión pública, los formadores de opinión? La verdad, nosotros debemos representar a nuestra gente. Infinidad de conflictos en la Argentina se han llevado a lo largo de la historia y de este presente se puede discutir aún en el marco de una protesta. Por lo tanto, nosotros creemos que es lícito, es constitucional, que tengamos 3 o 4 días de protesta y que el martes vayamos a la, digamos, audiencia con la ministra, con toda la autoridad que nos otorga el hecho de tantos meses de manoseo, de postergación y de dilación. Entonces el martes vamos a ir, pero tenemos derecho a protestar y no es el único conflicto donde los ministros se sientan con las partes en el marco de un conflicto. No es, podíamos enumerar y podíamos estar horas. ¿Está? Ustedes han hablado básicamente de un diálogo sin condicionamientos para el próximo martes, teniendo en cuenta que la presidenta Cristina Fernández dijo hoy que de retenciones, reiteró, no se va a hablar. Y dijo que se condicionaba el diálogo justamente a tratar el tema. ¿Con qué expectativas entonces se presentan para esta reunión? Nosotros siempre dijimos de que en el marco del diálogo tiene que generarse un conjunto de medidas complementarias entre sí, de tal manera que contribuyan a solucionar el problema. Y dentro de ese paquete, sin duda que la política impositiva y específicamente los derechos de exportación, las retenciones, es un tema que tenemos que abordar porque hoy es la variable más importante que está influyendo en una ecuación negativa que tiene el productor, especialmente el pequeño y mediano productor, en su actividad. Porque han cambiado las variables. Entonces es fundamental que reacomodemos nosotros internamente esta política en materia de derechos de exportación. Más allá de que también juegan con ella la política comercial y específicamente una normalización de los mercados, tanto internos como externos, que permita liberar las exportaciones en carnes y en lácteos, en economías regionales,
Y los propios granos, como también decimos, que en la consecuencia de la sequía los productores han perdido gran parte de su producción y van a necesitar de una política de financiamiento para asistirlos en esta próxima, no solo para resolver esta campaña, sino para asistirlos en la próxima campaña, porque estamos a 60, 90 días de iniciar la siembra de trigo. Así que con lo cual decimos que hay que abordar todos los temas y habrá márgenes para cada uno de ellos en donde podamos compatibilizar las necesidades de los productores y también podamos conjugar las necesidades del gobierno para que pueda seguir sosteniendo su programa en función a las políticas sociales, en donde el campo ha sido el primero en levantar la mano en esta oportunidad, en la misma forma que lo hizo allá en el año 2002, para acompañar una crisis de las mismas características. De Radio Continental a su derecha. El tema del cese de comercialización de granos que empieza mañana y se extendería hasta el momento de la reunión, ¿no sería un motivo, una excusa también para el gobierno de decir, bueno, nosotros ahora esta reunión la vamos a dilatar porque no vamos a negociar bajo presión? Digo, la reunión es a las 2 de la tarde y esto termina a las 12 del mediodía. Si se corrige, se cambia esa reunión, es porque no hay una voluntad en serio. O sea, nosotros tenemos, creo, todo el derecho de protestar después de meses y meses de llevar, de diferir, de prorrogar. Terminamos una protesta a las 12 del mediodía del martes y la reunión es a las 14 horas, digo. No estamos hablando de hacer una, digamos, de envolver la negociación con gente en las rutas, como se podía decir el año pasado. ¿Ah? Sí, aquí. Emilio Petkov de Telefe Noticias. La pregunta concreta es, ayer dijo Bussi, usted, que hay una indiferencia total por parte del gobierno. Pero teniendo en cuenta la reunión que mantuvo el señor Biolcati con gente del gabinete, ¿no creen que están transmitiendo mal la información hacia el público y hacia las bases de ustedes? Yo que fui el que mantuve esas reuniones y hice esa gestión oficiosa bajo mi responsabilidad, entendiendo que podía hacer un beneficio al sector y al país, yo que participé de esa reunión, le puedo decir que no había ningún tipo de avance, o sea, que fue absolutamente infructuosa, que es lo que quise comprobar. Los condicionamientos, la situación, todo era la misma, no había ninguna voluntad más que de cosmética. ¿Cree que Débora Giorgis tiene poder de decisión? ¿Usted qué cree? ¿Vos qué? Yo creo que es ministra, está bien. Yo creo que esto mejora la situación que hemos tenido hasta acá. Si nosotros desconocemos eso, es un error nuestro. Es ministra de la producción. Hacía 3 meses que había asumido, nunca había invitado al campo, es la primera vez que nos invita, si no hacemos ¿no? Gataflorismo, digamos, entonces no está bien. Está bien, hay que ir, por eso decidimos que el martes a las 2 de la tarde hay que estar. Lo que no invalida que tengamos todo el derecho de hacer protesta, exteriorizar y montar escenarios y transmitirle a la sociedad las múltiples cosas que creo que sí son un preámbulo de lo que esa reunión debe contener con la ministra. Quiero agregar que enhorabuena, si hablamos del campo como se tiene que hablar, lo hacemos con el secretario de Agricultura, con la ministra de Producción. Lo que nosotros no entendemos es que venga un secretario de Comercio a hacernos la política del campo o un ministro de Planeamiento y Asuntos Estratégicos. Nos parece que lo correcto es que sea la ministra de Producción y ojalá tenga el poder que siempre reclamamos por un ministro. Gustavo Valenza, de Canal 26, la pregunta es para el doctor Biolcati. ¿Cuáles fueron específicamente los puntos que se trataron en esa reunión
en el que se le había pedido estricta confidencialidad, y la pregunta también tiene que ver con si estaban informados el resto de los integrantes de la mesa de enlace sobre la misma. No, yo respeté la confidencialidad hasta que di por terminada mi gestión, que eso fue el martes pasado, y puse en conocimiento de la mesa de enlace la gestión que había realizado y el resultado infructuoso. Los puntos eran las condiciones para poder llevar adelante una reunión con la comisión de enlace dentro del marco de una cancha que fuera aceptable para las partes. Lo que se quería justamente era poder tratar todos los temas sin exclusiones de mi parte, y del lado del gobierno había exclusiones que yo consideré que no eran tolerables, entonces puse este tema en conocimiento de la mesa y terminé la gestión. Concretamente, todo lo que estamos reclamando se podría decir, porque lo que se sobre la mesa de la cosmética, nosotros estamos reclamando la liberación del mercado de carnes, la liberación de los cupos de exportaciones, la eliminación de los roces, en el caso de la ganadería, todo eso no tenía ningún resultado. Nosotros estamos reclamando con respecto al trigo que de una vez por todas el productor pueda cobrar un precio razonable, tenga cierta certeza en lo que va a cobrar, no le esté sucediendo lo que ya le sucedió hace 3 campañas con los resultados que están a la vista. Hemos presentado infinidad de proyectos en ese sentido, tampoco eran recogidos. En lechería se hablaba como solución para el problema lechero de un posible subsidio, eventual subsidio, pero fundamentalmente solo de una bonificación para la crianza de los terneros machos. O sea, el resto no se podía hablar, no era momento, no se mejoraban las economías regionales, salvo en algún aspecto menor, no se podía hablar de la situación de las retenciones de trigo, maíz y girasol, mucho menos de la de soja. O sea que en esas condiciones... Sí, por supuesto, perdón, todo el sistema de ayuda para la sequía era ignorado. En esas condiciones yo consideré que no... Primero les pedí que pusieran alguna medida hicieran una oferta finalmente de la semana pasada. Cuando lo recibí comenté que eso no era más aceptable, que no había mucho más margen para seguir hablando y que daba por terminada mi gestión y lo comunicaba a la comisión de enlace, que es lo que hice. Quiero señalar que hay emergencias agropecuarias que tienen más de un año, que tienen la resolución conjunta y todavía no han sido publicadas en el boletín oficial. Al no estar publicadas en el boletín oficial no tienen validez. Y bueno, tenemos provincias como Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Santiago del Estero, que todavía no tienen la publicación en el boletín oficial. Más de un año con una situación de emergencia. Buenas tardes a los 4, acá Martín Melo del Noticiero Canal Rural. 3 preguntas muy cortitas. La primera para Hugo Biolcati. Biolcati, ¿usted en todo momento le comunicó a la mesa de enlace las negociaciones que estaba teniendo con el gobierno? Porque se escuchaban algunas declaraciones hoy de algunos integrantes que tomaban como que usted había traicionado a la mesa de enlace. Y las otras 2, para los demás integrantes de la mesa de enlace, la primera, ¿qué balance se hace a un año de la creación de la mesa de enlace? Y la otra, ¿qué mensaje se le envía a los productores que durante este cese de comercialización seguramente van a querer manifestarse en las rutas? A la primera, en ningún momento, yo respeté permanentemente el pacto de confidencialidad, asumí la responsabilidad de ello en la creencia, quizás un poco caballeresca de mi parte, de la creencia de que existen códigos y que estábamos frente a gente que unos códigos, en última instancia, códigos de ultranza, por lo menos respetarían. Y si esas eran las condiciones para obtener un posible beneficio que de cualquier manera iba a ser decidido en el seno de la comisión de enlace, una vez acercados los términos, yo me comprometí a respetar ese código y lo respeté, cosa que vi que de la otra parte no fue respetado en absoluto, con lo cual me queda a mí mi propia composición del lugar y mi experiencia. Pero respeté ese código y no comuniqué a la comisión de enlace, sí a los miembros de mi entidad, pero no a la comisión de enlace esta gestión que estaba realizando hasta el momento del día martes, que la di por terminada y lo puse en conocimiento de los colegas. No, el mensaje a un año lo vamos a recordar el 12 de marzo,
O sea, mañana Leones, son 3 días de protesta hasta el mediodía del martes, 24. Y el 12 de marzo nos convocamos en Córdoba, acá está amigo Gareto, la Comisión de Enlace Córdoba está buscando bien en qué lugar, a un encuentro multisectorial de productores, sectores sociales, sectores políticos, sectores comerciales, sectores económicos, ¿no? En esa ciudad de orden programático. ¿Qué proponemos? ¿Cuáles son las ejes de la cosa que hay que resolver? Y por eso va a ser importante invitar a la fuerza política. Más que hacer la concentración con 300.001, que pareciera que es lo que hay que hacer, ¿no? Hacer 300.001 es un encuentro de todos los sectores para discutir qué sector productivo necesitamos, cómo defendemos al pueblo del interior el día 12. ¿Por qué? Porque el 12 apareció en escena esto que se llama Comisión de Enlace. Y decíamos en aquel momento, no nos junta ni el amor ni el espanto, nos junta la realidad. Y esa realidad es la que nos mantiene hoy, ¿no? Nos mantiene a las 4 entidades actuando. De tal manera que a un año que pasó, la Comisión de Enlace permanece, se transitó, y con esto redondeo, una irracional pulseada entre la clase política y buena parte de la sociedad argentina, ya no solo del campo. Y la verdad, debimos haber aprendido que debemos recorrer tiempo de consenso y no tiempo de más dilataciones. Ustedes van a hacer lo de León, entonces te convoco para el martes que viene, en vez de convocar durante esta semana, hacer cosas que realmente tiendan a resolver los problemas. Debimos haber aprendido. Entonces, aquello todos recordamos, 36 senadores en aquella noche, el voto de Julio Cobos después, y una pulseada política que cambia el escenario político en la Argentina. Y muchas de las consecuencias que estamos viendo por estos días, con los reagrupamientos de fuerzas políticas, en realidad tienen que ver con aquello. Tienen su génesis en aquel momento, donde yo diría, los disparates, la irracionalidad, las distintas formas de prácticas políticas no recomendables terminaron con estas consecuencias. Ahora, terminó una pulseada que el 17 de julio no se resolvieron los problemas deben ser resueltos. Por eso los reclamos en materia de retención, en materia de ganadería, de lechería, todos esos problemas siguen estando, y lo que es más grave, mientras no se resuelvan, los que estamos pagando las consecuencias no solo somos los productores en un proceso de descapitalización y endeudamiento, sino que además lo están pagando muchos miles de argentinos que pierden el empleo, que tiene que ver con la recesión de la mano de la recesión de los productores agropecuarios. Yo con eso, la evaluación desde un punto de vista, puede haber más, y el mensaje a los productores que vos pedías, que lo haría. Sí, yo creo que voy a tomar un parte de esta pregunta porque creo que fue sumamente importante. La mesa de enlace se va a ver con el tiempo, que es el resultado que hizo. El 11 de marzo, del día 12, el 11 de marzo fue el día que habló Martín Lustó, el día 12 es el día que anunciamos la medida de protesta. Desde ese día nos han preguntado cómo podemos estar juntos, nos han buscado dividir. No ha habido aciertos y errores de la mesa de enlace, pero los errores lo dejo para que lo escriban ustedes o lo digan ustedes. Los aciertos quiero destacar un renacimiento de la República, una legislatura que tuvo independencia, y quiero sumar a los 36 senadores de Bussi, los 122 diputados que votaron también el 5 de julio. Quiero destacar el principio de federalismo. Cuando uno lo escucha al senador Reutemann en el día de ayer, saliendo de una operación, y hablar que lo que hace es en defensa de su provincia, quienes creemos en un país federal, nos enorgullecemos de que hayamos podido despertar el sentimiento federal. Un sentimiento federal que se vio en Rosario, que se vio en Aston, que se vio en Roque, Sáenz Peña, que se vio en 500 lugares de concentración en todo el país. Y me parece que también
lo que se le puede buscar en el día es haber podido demostrar que a pesar de haber sido durante muchos años 4 entidades que les permitieron a muchos gobiernos que podían arreglar con unos, arreglar con otros, de una manera hacer lo que los gobiernos querían, se encontraron ahora que hay 4 entidades juntas. Hicimos durante el 2008 y en lo que va del 2009 creemos que es la única forma para poder conseguir las soluciones que el país precisa, que estemos todos unidos y juntos busquemos un destino común. La pregunta es para cualquiera de los integrantes de la mesa. Buenas tardes. Ustedes hablaron de que todos conocemos la federalización de los reclamos. Hoy en Radio Continental fue incalculable la cantidad de localidades, de pueblos y ciudades directas o indirectamente relacionados con el campo que comenzaban a aglutinarse a los costados de las rutas en asambleas. La pregunta es la siguiente: ¿eso pudo haber incidido para que el gobierno llamara a una reunión el próximo martes? Yo sinceramente creo, y esto es una opinión personal, como fue personal tu pregunta, yo creo que esto es una chicana más. Yo creo que si el gobierno hubiera tomado seriamente nuestro ofrecimiento de hace una semana, hubiera convocado de inmediato y hubiera convocado al nivel que nosotros solicitamos esa entrevista para plantear los problemas y ofrecer la colaboración que hemos ofrecido y después se derivara hacia quien correspondiera la atención de los problemas concretos. Pero una entrevista, la primera entrevista de la ministra de Producción, que no la recuerdo que haya tenido ningún contacto ni siquiera con el tema del campo desde que asumió, fijada hoy para el martes, realmente suena, es evidente que suena, ojalá me equivoque, ojalá sea mal pensado, pero estoy un poquito escéptico, como últimamente se han violado varios códigos que yo consideraba que era de dignidad humana respetar, estoy un poquito escéptico con estas cosas y me permito pensar que se trata de una chicana para interferir en la declaración de una medida de fuerza que estaba cantada y estaba en la calle. La pregunta es también para Biolcati y tiene que ver con las conversaciones con el ministro de Vido. Si en esas reuniones quedó claro, digamos, que la instancia superior a la del ministro era la de la presidenta de la Nación, o tenía alguna intervención el presidente del Partido Justicialista, Néstor Kirchner, en esas conversaciones y el que recibía por ahí alguna instrucción al ministro. Y segundo, si el ministro de Vido tenía noción de los números que se maneja la producción y que acaba de mencionar Jambías, la caída del stock ganadero, la menor siembra de trigo, de maíz, la caída de la producción de leche y demás. No entraba en ese tipo de lo que quizás considere detalles que para nosotros son de suma gravedad, y en cuanto a alguna mención a la figura del expresidente, no recuerdo que haya habido ninguna. Una pregunta. Ayer la presidenta dijo que tienen que pagar los que más tienen y que las retenciones vuelven en la autovía, por ejemplo, Buenos Aires-Córdoba. Una reflexión sobre ese tema. Pero la segunda pregunta es a los 4. Si alguno de ustedes va a volver a mantener conversaciones privadas en bien de la causa, o a partir de ahora hay alguna cláusula que indique que nunca más lo van a hacer. Yo le voy a contestar por mí primero. Con esta gente le puedo asegurar que no, pero como principio de solución con gente que yo pueda considerar que respeta los códigos, que es la mayoría de la gente respeta ciertos códigos, yo creo que si yo estuviera convencido de que lo que hago, lo hago para arrimar términos y después estaría sujeto a la consideración y definición de todo el grupo, y creo que con esto beneficio